Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a exponer acerca sobre la jurisprudencia de LEIA en la consulta previa. Es decir, ¿se debe someter a consulta previa a los EIA? Bien, he dividido mi exposición en tres partes: consulta previa, EIA y propiamente el tema: jurisprudencia sobre la consulta previa en el EIA. Ahora, para entender esto hay que fijar los dos puntos que he mencionado: la consulta previa y el EIA. Bien, la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? ¿Qué se entiende por consulta previa? En el Perú hay 55 pueblos indígenas que se dividen bien en la Amazonía o en la parte sierra del Perú. Ahora, la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas para poder comunicar con el Estado o que el Estado les consulte a ellos sobre medidas legislativas o administrativas que se van a tomar. ¿Por qué? Porque pueden afectar ya sea su derecho de su forma de vida, sus estilos, sus costumbres. En una oportunidad se mencionó que, por ejemplo, si tú vendes o compras un terreno de estas comunidades indígenas, aunque ellos no lo usen, es porque es un sitio ancestral para ellos. Entonces, habiendo ya definido qué es consulta previa, hay determinadas características que se tienen que tomar en cuenta, así como lo que protege la consulta previa. Bien. Respecto a las características principales, tenemos que estas han sido fijadas por la sentencia 22/2019 en una acción de inconstitucionalidad. Tenemos entre ellas la buena fe, la flexibilidad, el objetivo de alcanzar un acuerdo, la transparencia y la implementación previa del proceso de consulta. Respecto a la buena fe es un principio que ha sido ya desarrollado por el Tribunal Constitucional de forma amplia, pero parece que en la consulta previa no le han dado la importancia que debería. La buena fe debería estar presente en cada negociación que se hace, es decir, si entregas información a los pueblos indígenas debe ser entendible para ellos, en su idioma de ser necesario debidamente traducida. Y debe estar presente en las tres etapas de la consulta previa: determinación de la afectación directa, consulta en sentido estricto e implementación de la medida. Debemos recordar que el Perú ha suscrito el convenio 169, el cual versa sobre justamente esto, la consulta previa. Ahora, siguiente. La flexibilidad, acorde al artículo 6 del convenio 169, implica tomar en cuenta las condiciones o circunstancias de cada pueblo indígena. ¿Qué quiere decir esto? Como yo lo había mencionado, por ejemplo, si un pueblo indígena no habla español, se le debe traducir. O, por ejemplo, se debe ser flexible en los plazos. No puedes esperar que en 5 o 10 días un pueblo indígena absuelva toda la consulta. Ahora, tercero, el objetivo de alcanzar un acuerdo. ¿A qué se refiere esto? Sería solamente papel si dijéramos en la ley negocien cuando en realidad no hay un objetivo. Tiene que haber una voluntad de diálogo intercultural, lo cual implica la buena fe y la flexibilidad, los dos principios anteriormente mencionados. Principalmente la buena fe. Sigamos. Transparencia. Está entrelazado con la buena fe en realidad. Es el objetivo de dar resultados transparentes, como en el EIA, de explicar realmente cuáles son las consecuencias que va a sufrir esta comunidad. Sí. Ahora, implementación previa del proceso de consulta. La idea esencial de la consulta previa es la inclusión de los pueblos indígenas. Es decir, de nada sirve que tú les informes de verdad si no hay buena fe, si no hay transparencia. La consulta es una expectativa de poder que se le da a los pueblos indígenas para que ellos puedan ejercer su derecho, para que tengan influencia en las medidas que les van a afectar, que van a afectar sus costumbres o sus proyectos. Ahora, si es que se da una consulta previa, entrando un poco ya al tema, sin que ellos conozcan los EIA, que es el documento que contiene los resultados, es decir, la afectación directa que va a haber, está habiendo una evidente ausencia de buena fe. Y la buena fe es un principio constitucional que ya debería ser protegido, especialmente en este caso donde se afectan derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Bien, siguiente punto. Después de las características esenciales de la buena fe, quería ahondar un poco brevemente en las características, en el contenido protegido de la consulta previa. Ahora,
El contenido constitucionalmente protegido, nuevamente según la sentencia 22/2019 de la acción de inconstitucionalidad, es el acceso a la consulta, el respeto a las características esenciales que ya han sido explicadas, la garantía de cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. De nada sirve que yo diga sí voy a cumplir y no lo hago. Es una tutela efectiva, se refiere a la tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Bien, segunda parte de la exposición, ¿qué es el EIA? En términos sencillos, un EIA es una herramienta que sirve para explicar qué es lo que va a pasar o qué afectación va a tener la medida legislativa. Es decir, sí, vamos a invertir en esto y esto te va a afectar de esta forma. Se supone que el EIA debería ser entendible, ¿no? En palabras que no sean demasiado complejas para que los pueblos indígenas lo puedan entender. Ahora, una definición del SENACE es que es un instrumento de gestión ambiental que contiene una descripción de la actividad propuesta y de los impactos, entendiendo como tales la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocados por la acción de un proyecto. Como les repito, el EIA es conocer la situación ambiental, el antes y el cómo va a quedar después. Son instrumentos de evaluación ambiental por excelencia. Bien. Ahora, quiero aclarar esto. El reglamento de la consulta previa te dice que, primero, la ley de la consulta previa te dice que debe ser sometida a consulta previa toda medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas. Luego, el reglamento te dice no. Solamente se van a someter. O sea, no te dice que el EIA debería ser sometido, te dice no va a ser sometido. Entonces va en contra del principio constitucional de buena fe, porque como decimos, el EIA es necesario para que los pueblos indígenas sepan qué es lo que va a pasar. Ahora, hay una pregunta. Los EIA son sometidos a mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, ¿es esto suficiente? Personalmente, creo que no. Porque si bien es cierto, los mecanismos de participación ciudadana son una forma de informar al pueblo, no están especialmente dirigidos para quienes de verdad les van a afectar, que es a los pueblos indígenas. Es decir, las demandas de los otros sectores pueden ser perdidos. Como son tantos, se pueden perder. Pero creo que el sentido sería más enfocarse directamente. Está bien que haya un mecanismo de participación ciudadana, pero aparte de eso considero que se debería implementar igual la consulta previa en los EIA. La idea, como digo, es proteger un grupo específico, ¿no? que son las comunidades indígenas. Bien, ahora entrando al tema en sí, he estado buscando jurisprudencia. Quizás no hay mucha desarrollada específicamente sobre el tema en Perú, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un desarrollo mucho más amplio, ¿no? He encontrado sentencias del caso Sarayucu, del caso Saramaca, en donde te explican por qué la consulta previa sí debería ser sometida. He recaudado cinco fundamentos. Bien, empecemos con el primero. Los pueblos indígenas tienen derecho a conocer los impactos de los proyectos consultados antes del proceso de consulta. Este es del caso Sarayucu, párrafo 208 y 209. Eso tiene que ver con la buena fe, lo que estaba mencionando al inicio, o sea, los principios orientadores de la consulta previa. Los pueblos indígenas no pueden dar su consentimiento a una medida si es que no saben los impactos reales. Simplemente les das un proyecto, pero no les explicas el EIA, es decir, no les dices esto era antes y esto va a ser después. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes sugerencias? No. Simplemente se le dice esto es lo que se va a hacer, lo tomas, lo dejas, si no lo tomas igual lo vamos a hacer. Entonces creo que ese no es el sentido y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Segundo, el principio de información se concreta cuando se conocen los resultados de EIA. El principio de información oportuna, que está regulado en el artículo 4, inciso G de la Ley de Consulta. Hay que señalar aquí que se debe entregar toda la información respecto del proyecto y todo implica el EIA, principalmente el EIA. Entonces aquí se juega la eficacia y el éxito de la consulta previa. Si tú no entregas otra vez el EIA o no lo sometes a consulta previa, no estás dando toda la información, no le estás diciendo al pueblo indígena qué es lo que va a pasar,
Simplemente estás usando la mala fe, lo cual iría nuevamente en contra de los principios orientadores de la consulta previa. Ahora, adelantándome un poco, algunas personas podrían decir, no, pero si ya se está sometiendo a consulta previa una vez, voy a someter a consulta previa otra vez. Primero, la consulta previa es un deber del Estado. Es el Estado el que debería garantizar a los pueblos indígenas que va a haber consulta previa. Ahora, ese no es un punto para no hacerlo. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se puede someter a consulta previa varias veces en virtud del principio de buena fe y de flexibilidad. Es decir, se somete a consulta previa a la medida legislativa. Luego se somete a consulta previa LIA. Solo son 2, lo cual no implica mucho tiempo. Ahora, este inciso también hace referencia al principio de transparencia, nuevamente relacionado con el principio de buena fe. Tercero, la etapa de información sobre la medida implica conocer los resultados de LIA, los que ya les estaba comentando. Es absolutamente necesario, y esto sí encontré sentencia de Perú. Tenemos la sentencia 03343-2007 PA. Hay una parte que he subrayado que se va a poder verificar en las diapositivas que señala: debe brindarse la información relativa al tipo de recurso a explotar, las áreas de explotación, informe sobre impacto ambiental, además de las posibles empresas que podrían efectuar la explotación del recurso. Entonces, aquí ya te está diciendo, la comunidad indígena necesita conocer el LIA antes de hacer la consulta previa o someterse a consulta previa LIA. No es un elemento accesorio. El LIA es un elemento principal para que los pueblos indígenas ejerzan eficazmente su consulta previa. Ahora, vuelvo a recargar, la tarea de brindar la consulta previa, de brindar toda la información, no es de la empresa, es del Estado. El Estado es el que se tiene que preocupar por nosotros. Bien, sigamos. Ahora, también relacionado con este punto, no se trata de entregar cualquier información, se trata de entregar información precisa y certera. Este principio se concreta en el derecho a la identidad cultural. También el principio de interculturalidad. Bien. Siguiente, tercer punto. Realizar el proceso de consulta sin conocer el LIA viola el principio de buena fe. Como ya les estaba explicando, el Perú ha suscrito el convenio 169 de la OIT, donde las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera aplicada a las circunstancias. Es lo que yo les estaba reiterando, ¿no? El principio de buena fe es un principio orientador no solamente de la consulta previa, sino ha sido ampliamente desarrollado ya por el Tribunal Constitucional. Y establece la Corte Constitucional de Colombia te dice. Entonces ellos ya lo han establecido, que sí debería ser así. Bien, y para terminar, lo último. La Corte Interamericana de Derechos admite la posibilidad de realizar varios procesos de consulta. Es lo que ya estaba diciendo. Admitir la consulta previa en el LIA es evidente que se van a necesitar varios procesos de consulta, pero eso no debería ser un impedimento para que los pueblos indígenas ejerzan correctamente su derecho. Sí. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos ha sido enfática en reconocer que no es una, sino varias las consultas que deben realizar en cada relación con cada proyecto. Esto está en el caso Sarayuku, párrafo 167. Bueno, para concluir el tema, me gustaría precisar, personalmente mi posición es que sí, se someta a consulta previa a los CIA, porque esto estaría fundamentado en el principio de buena fe que rige la ley de consulta previa. De nada sirve que se le otorgue un derecho a un pueblo, a una comunidad, si es que éste no lo va a poder ejercer correctamente. Entonces la ley estaría solo siendo un papel, lo cual no es la idea porque hay grandes impactos ambientales. Eso sería todo. Gracias.